El día de hoy vamos a terminar con la forma integral de la ley de Ampère. Vamos a ver, estábamos resolviendo unos problemas, ¿verdad? Vamos a ver. Este último sistema es el de la bobina toroidal. El sistema es este que ven acá. Es una bobina, ¿verdad? Así le llaman técnicamente una bobina. Tiene alambre enrollado por el cual circula una corriente. Las vueltas están apretadas, pero siempre hay una pequeña separación, ¿verdad? La forma en que está del enrollamiento. Bueno, entonces nuestro objetivo es obtener el campo magnético en todas las regiones del espacio. Para eso vamos a utilizar superficies abiertas, trayectorias amperianas, y las trayectorias van a estar dispuestas de esta forma. Vamos a colocar 3 trayectorias, porque está en el interior de la bobina la región interna, o sea, hay 2 regiones externas, ¿verdad? Hay 2 regiones externas a la bobina que son la interior y la exterior. En la trayectoria C1, como ven aquí, es la que queda por fuera de la bobina, pero en el interior. La trayectoria C3 está también externa a la bobina, pero en la parte de afuera, ¿verdad? Y la trayectoria C2, que es la que queda en el interior de la bobina. Son 3 trayectorias amperianas. Las 3 son circulares. Entonces lo que vamos a hacer es integrar a lo largo de ellas. Como ven ustedes en el enrollado, que es esto, este es el enrollado, la circulación de la corriente va en ese sentido. De manera que ustedes pueden ver que por la regla de la mano derecha, si ustedes hacen uso de esa regla de la mano derecha, entonces pueden ver en qué dirección va a apuntar el campo magnético. El campo magnético en este caso iría en la dirección de phi positivo, ¿verdad? Si lo pueden hacer en su casa, enrollar los dedos en la dirección de la corriente, o sea, el pulgar siempre en la dirección de la corriente y los 4 dedos indicarían la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético quedaría en el interior de la bobina, así como en el de un solenoide, ¿verdad? Así como en un solenoide, el campo queda en el interior, o sea, en este toroide lo que estamos haciendo es conectar los 2 extremos del solenoide para formar la bobina. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como tenemos 3 regiones para las cuales vamos a utilizar circunferencias como trayectorias amperianas, en este caso B tendría componente phi, de manera que B tiene que escribirse de esta forma, en la dirección de phi. Y B va a ser uniforme a lo largo de esas trayectorias, ¿verdad? Por eso escogemos trayectorias circulares. Bueno, el DDS todo lo vamos a trabajar en el sistema cilíndrico, ¿verdad? El DDS, como ven ustedes, es un elemento de línea en la dirección de phi. Este ρ sería el radio de las trayectorias. Vamos a ver, me voy a ir atrás. Ustedes ven que este es el eje Z que está saliendo de la pantalla, es el eje de la bobina. ρ es el radio de las 3 trayectorias. Para las 3 trayectorias amperianas, el radio es ρ. Pero un ρ que va variando, ¿verdad? Es un ρ arbitrario. Bueno, entonces, vamos a resolver el problema. Sustituimos el campo acá y el DDS y realizamos la integración. El campo debe ser constante en la trayectoria, ¿verdad? No estoy diciendo que el campo va a ser uniforme en el interior. El campo no es uniforme en el interior. Es constante en la trayectoria, ¿verdad? Porque la trayectoria es equidistante o sea, coincide, ¿verdad? Con el eje de la bobina. Por eso el campo va a ser constante. Bien, entonces la integral produce esto.
2pi por ρ por b. Entonces, de modo que para cualquiera de las tres trayectorias la integración va a ser lo mismo. O sea, si resolvemos esta integral para las tres trayectorias va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Entonces aquí nuestro problema consiste en encontrar la corriente encerrada. Y eso no nos va a costar mucho, porque si ustedes se fijan, la trayectoria C1, que es esta, no está encerrando ninguna corriente. Por lo tanto, el campo magnético aquí debe ser cero. Y uno se pregunta que por qué, ¿verdad? ¿Por qué es cero el campo ahí? No debería ser cero, ¿verdad? En la trayectoria C3 estamos encerrando corriente. Por lo tanto, el campo no debería ser cero, ¿verdad? En la trayectoria C3. En la C1 sí, porque aquí no estamos encerrando corriente, no hay ninguna corriente encerrada aquí. Y en la trayectoria C2, que es esta, estamos encerrando parte de la corriente, la mitad de la corriente de la bobina, porque esta trayectoria C2 la estamos colocando justo a la mitad, en medio de la bobina. No sé si me explico, vamos a ver. O sea, vean ustedes acá. Esta sería la trayectoria C2. La colocamos en medio de la bobina, de manera que solo estaríamos encerrando la mitad de la corriente. La otra mitad queda afuera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, determinar quién es esa corriente encerrada, ¿verdad? En la trayectoria C1 que está aquí, no hay corriente encerrada, y en la trayectoria más externa estaríamos encerrando toda la corriente. Recuerden que este sistema está en el plano XY, ¿verdad? Este sistema está horizontal y las circunferencias están horizontales también. Bueno, entonces veamos. Este es el resultado de la integral. Ahora, si yo despejo para B, de acá, igualo, ¿verdad? 2pi ρ por B igual a mu sub 0 por I. Si despejo para B, me queda mu sub 0 por I entre 2pi por ρ. Pero esta es la corriente encerrada. Entonces, vamos a ver. Este resultado es general. Es el mismo para las tres trayectorias, solo que la corriente encerrada va cambiando. Entonces, para la trayectoria C1, la corriente encerrada es 0, por lo tanto el campo es 0. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, miren. Aquí tengo el resultado general. Entonces, en la trayectoria C1, que es la más interior, no existe corriente encerrada, por lo tanto el campo es 0. ¿Qué sucede con la trayectoria C2? Dentro del toroide la corriente encerrada es el número de vueltas multiplicado por I. N es el número de vueltas que hay en la bobina. Entonces la corriente encerrada sería N por I. Fíjense bien, estaríamos en la trayectoria que está en el interior de la bobina. Imagínense que está, bueno, el dibujo no me sale nada bien aquí. La trayectoria roja es la que está en el interior. Solo estarían encerrando ustedes parte de la corriente, ¿verdad? La mitad de las espiras. Pero, ¿cuál es el número de espiras que hay aquí? Hay N espiras. No importa si es la mitad o no, hay N espiras. N vueltas. Estamos encerrando N por I. Entonces, el resultado está correcto. El campo magnético del sol, quiero decir, del toroide, es este. Varía con la distancia del eje de la bobina, ρ. O sea que no es un campo constante, ¿verdad? El campo en el interior de un solenoide es constante, pero en el interior de una dona no es constante. No es constante. Es muy diferente, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
este campo va en la dirección de phi, pero depende de rho, como pueden ver ahí. O sea, el campo en el interior iría en la dirección de phi, ¿verdad? Las líneas de campo irían en la dirección de phi positivo, pero dependerían de rho. 1 entre rho. ¿Qué significa eso? Que a medida nos vamos alejando del centro, el campo va disminuyendo. Aquí, en la orilla, en esta orilla, el campo es más intenso y a medida me voy alejando, el campo se va haciendo más débil, pero el campo va en la dirección de phi. ¿Estamos? Solo que va disminuyendo. Bueno, entonces, ya tenemos el resultado para estas dos trayectorias. Me falta para la última trayectoria, que es la trayectoria C3. Y aquí nos topamos con una sorpresa, ¿verdad? De que el campo es cero. ¿Por qué es cero si estamos encerrando corriente? Bueno, vamos a ver. Cuando estamos fuera del toroide, la corriente total encerrada es cero. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Me voy a ir a la figura acá. Fíjense bien. Aquí está el toroide. La trayectoria C3 es una trayectoria que queda por fuera. Esto es una circunferencia, ¿verdad? Entonces, imagínense, esta circunferencia está es horizontal, está sobre el plano XY. Aquí está el centro de la trayectoria. Imagínense que aquí parado en la trayectoria C3 hay una persona. Esta persona está parada en la trayectoria y está observando la dona. Entonces, esta persona observaría que igual cantidad de corrientes van para arriba y la misma cantidad de corrientes van hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la persona observaría algo así, miren. Observaría que unas corrientes van para arriba y otras corrientes van para abajo. Y esto al superponerse da cero. Esta persona observaría la superposición de corrientes en las dos direcciones, Z positivo y Z negativo, y la superposición de todo eso suma cero. O sea que a pesar de que sí existe corriente encerrada, pero esas corrientes se cancelan. Es lo mismo, ¿verdad? Que yo les explicaba cuando estudiamos la ley de Ampère. Si ustedes tienen una trayectoria cerrada y dentro de esa trayectoria hay dos corrientes en direcciones opuestas, ¿cuál es la corriente encerrada? Es cero. Entonces algo parecido sucede acá, ¿verdad? Ajá, dígame. Pero si las corrientes fuesen diferente magnitud, ¿sería una corriente resultante o no? No, es que no pueden ser de diferente magnitud porque la bobina es un solo alambre. Es un solo alambre que está enrollado. Por lo tanto, la corriente es la misma. Ah, Es ok, la misma. gracias. Sí, o sea, mire, la persona que está parada aquí, ¿ve? La persona está parada afuera. La persona lo que observaría sería, le voy a hacer un corte aquí al toroide, ¿verdad? Algo así, ¿ve? Imagínense esto así, ¿ve? Le estoy haciendo un corte al toroide, aunque el dibujo no me ayude mucho. Entonces, en esta parte, mire, la corriente va para arriba. Recuerde que la corriente está enrollada, ¿verdad? La corriente aquí va para arriba y acá en este otro lado la corriente va hacia abajo. Entonces, ¿qué observaría la persona? Que la misma cantidad de corriente va para arriba y la misma cantidad va para abajo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se superponen. Esto suma cero. Porque en toda la bobina, en la parte externa la corriente va para arriba y en la parte interna la corriente va hacia abajo. Entonces, al sumar todo eso, es como que estuviéramos sumando corrientes antiparalelas, ¿verdad? La corriente encerrada sería cero. ¿Estamos? Y las corrientes todas son de igual magnitud porque es un solo alambre. Es un solo alambre el que está enrollado. O sea, aquí es una sola vuelta, ¿verdad?
Bueno, no sé si eso quedó claro, jóvenes. Entonces la corriente encerrada, fíjense bien, N por I. N por I, corrientes van para abajo, N por I, corrientes van para abajo y N por I, corrientes van para arriba. Las corrientes que van para arriba las ponemos positivas y las corrientes que van para abajo negativas, y al sumar eso da cero. Entonces la corriente encerrada es cero, el campo es cero. Igual que con la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces ya saben, ¿verdad? Que cuando ustedes tengan una bobina, y esto es muy importante porque las bobinas, los solenoides y los toroides son bobinas, ¿verdad? Que se usan en los circuitos. Entonces, en un solenoide y en una dona, en un toroide, el campo magnético queda almacenado en el interior, en el exterior es cero, ¿verdad? Son excelentes para utilizarlo en los circuitos, ¿verdad? Porque sirven para almacenar energía, y toda la energía queda almacenada en el interior. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Si no, vamos a continuar, vamos a ver otros problemas de la ley de Ampère. Vamos a hacer unos ejercicios de libro. Estos problemas son algunos problemas de libro. Como hemos visto cómo hacer cálculos del campo magnético usando la ley de Ampère, no hemos visto cómo utilizar la ley de Ampère en la forma diferencial, ¿verdad? En la forma diferencial, la ley de Ampère es esto. Es la misma ley de Ampère. Es el rotacional de B igual a mu sub 0 por J. Solo que esta ecuación no me es útil para encontrar el campo B. Me es útil más que todo para encontrar J. Si a mí me piden el valor de la densidad, y conociendo el valor del campo, yo puedo obtener quién es la densidad de corriente. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver este ejercicio. Tengo un determinado campo magnético B que está dado en coordenadas cilíndricas. B igual a 0 para ρ entre 0 y A. B igual a esto. B es igual a esto para la región ρ entre A y B. Y B es igual a esto para la región de ρ menor que B. O sea, tengo tres regiones y me dan el campo magnético. No tengo que encontrar campo porque ya lo están dando. Lo que vamos a encontrar es la densidad de corriente J en todo lugar. ¿Cómo se podría producir una B de este tipo? O sea, la pregunta es, ¿qué sistema produce este campo? El campo está dado en coordenadas cilíndricas y tenemos tres regiones. O sea que sería como de sospechar, ¿verdad? Que este campo es producido por un cilindro, ¿verdad? Que transporta corriente. Fíjense que el campo va en la dirección de phi. El campo va en la dirección de phi. Si va en la dirección de phi, significa que la corriente tiene que ir en la dirección de z. Esa corriente la puede producir un cilindro, ¿verdad? Pero en la región interna, fíjense bien, ρ entre 0 y A, el campo vale 0. ¿Cómo creen ustedes que sea ese sistema? Un cilindro, ¿verdad? Pero ese cilindro no puede ser un cilindro normal, ¿verdad? Tiene que ser un cilindro hueco. Esto lo estamos deduciendo, ¿verdad? Por la forma que tiene el campo. Fíjense bien. El campo en el interior, o sea, si el cilindro es hueco, el campo en el interior es cero, porque la corriente pasa por el cilindro. Es una corriente volumétrica, J. Si ustedes ponen una trayectoria amperiana en el interior, ¿qué corriente están encerrando? Cero, ¿verdad? El campo es cero.
En el interior del cilindro el campo no es cero, porque si yo pongo la trayectoria amperiana aquí en el interior del cilindro, estoy encerrando parte de la corriente. Y si pongo la trayectoria afuera, estoy encerrando corriente. Entonces, este campo tiene que ser producido por un cilindro hueco. La dirección del campo es en phi, miren. Estamos. Ese campo no puede ser el de un solenoide, porque el solenoide produce un campo en Z. Y este campo va en phi. Y tenemos dos radios, ¿verdad? Radio, como ustedes ven aquí, tenemos dos radios, el radio A y el radio B. O sea que este cilindro tiene un radio interior A y un radio exterior B. ¿Estamos, jóvenes? O sea que no cabe duda, ¿verdad?, de que el sistema es un cilindro hueco que transporta corriente en la dirección de Z positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es bien fácil, porque estos problemas son más fáciles. Aquí no me están pidiendo encontrar el campo, me están pidiendo encontrar J. Es más fácil porque lo que voy a hacer es derivar. Derivar es más fácil que integrar. Entonces yo lo que voy a hacer es derivar el campo B para obtener J. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Resumiendo acá. Aquí tenemos los tres campos que nos están dando en el problema. Las tres regiones, miren. La región interna. El cilindro hueco tiene radio interno A. Radio externo B. Entonces, para ρ menor que A, el campo es cero porque no hay corriente encerrada ahí. En la región interior del cilindro, ρ entre A y B, ρ es mayor que A pero menor que B, entonces el campo va en la dirección de phi. Y en la región más externa, ρ mayor que B, ρ mayor que B, este es el radio ρ mayor que B, el campo va en la dirección de phi también y depende de ρ. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la densidad de corriente volumétrica. Pero fíjense en algo interesante acá. Solo tiene que haber densidad de corriente en la región donde hay corriente. Por ejemplo, en esta región, ρ menor que A, no puede haber densidad J, tiene que ser cero, ¿verdad? Porque no hay corriente. En la región exterior, ρ mayor que B, tampoco puede haber densidad de corriente porque ahí hay vacío. Lo que hay es vacío. Entonces vamos a ver qué sucede cuando le apliquemos el rotacional a B. Lo que tenemos que hacer es esto. Usar el rotor de B. La ley de Ampère. ¿De acuerdo? Es la ley de Ampère en forma diferencial. La ley de Ampère en forma diferencial. Como el campo está en coordenadas cilíndricas, tengo que usar el operador del o nabla en cilíndrica, perdón. Entonces, vamos a ver, en la región ρ entre A y B, el campo es cero, por lo tanto J es cero. Aquí no hay que hacer tantos cálculos. Ya me dieron el campo en la región de ρ menor que A, ¿verdad? Entonces, como B es cero, el rotor de cero es cero y la densidad es cero. Simple, ¿verdad? Vamos con la región interior. La región entre A y B. Aquí sí tenemos que hacer cálculos. Hacemos el rotor de B en coordenadas cilíndricas. Aquí está planteado el rotor. Vamos sustituyendo la componente Z del campo es 0, la componente phi no es 0, pero se está, vamos a ver, la componente phi no es 0, pero la derivada con respecto a Z es 0, porque no depende de Z. La componente A sub ρ derivada con respecto a Z es 0. La componente Z derivada con respecto a ρ es 0, porque no hay componente Z. Vamos a ver, fíjense bien, el campo en la región interna, en la región entre A y B, el campo B
tenemos que escribir esto así, ¿verdad? La componente ρ en ρ, más la componente φ en φ, más la componente del campo z en z. Entonces, en la región entre A y B, el campo solo tiene componente φ. Las demás son 0. Entonces, cuando ustedes vayan sustituyendo en la fórmula, las componentes ρ y z son 0 directamente. Solo tengo componente φ, y esa componente φ depende de ρ. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Solo tenemos componente φ. Y la componente φ se tiene que derivar con respecto a ρ, por lo tanto solo me queda esta, miren. Componente φ multiplicada por ρ, derivada con respecto a ρ. Lo demás es 0. ¿Estamos? Entonces, B solo tiene componente φ. Y el producto, quiero decir, el rotor, lo que obtengo al aplicar el rotor va a apuntar en Z, tal y como tiene que ser, porque la densidad de corriente tiene que ir en Z positivo, ¿verdad? Entonces, sustituyo la componente φ, multiplico por ρ, se cancela este ρ con este ρ, luego simplificamos, esto es constante, lo sacamos del operador derivada, solo derivamos el numerador, esta parte. Derivamos el numerador con respecto a ρ, y al derivar esto, que es bastante simple, me queda 2 veces ρ, se simplifica, como ven aquí, se cancela, y al final me queda esto. Bastante fácil, ¿verdad? Ya tengo la densidad J, solo que no olviden que J está multiplicada por μ sub 0. Hay que pasar μ sub 0 a dividir, ¿verdad? Aquí me faltó eso. Olvidé colocar ese μ sub 0, miren. Ah, es que se fue que se canceló, ¿verdad? No fue que lo olvidé, fue que se canceló. Se canceló con este al pasarlo a dividir. Eso fue lo que pasó. ¿Estamos? Entonces, listo, ¿verdad? Ya tenemos la densidad volumétrica de corriente que apunta en la dirección de Z positivo. Y esta densidad, como ustedes ven, es constante. Bueno, ¿qué pasa en la región más externa? En la región 3, ρ mayor que B. En esta región también utilizo la fórmula. El campo me fijo yo, me fijo primero. ¿Qué componente tiene el campo en la región externa? Solo tiene componente φ también y depende de ρ. Entonces, si nos vamos a la fórmula, me fijo de que también solo voy a tener esta parte, ¿ve? Porque componente φ derivada con respecto a ρ. Lo demás es 0. Esta componente φ se hace 0 porque está derivada con respecto a z. ¿Estamos? Entonces, en la tercera parte lo mismo. Pero, ¿qué sucede acá? Este ρ que está multiplicando la componente φ, que es esta, se cancela y me queda la derivada de una constante y eso es 0. Por lo tanto, en la región externa, J es 0, como tiene que ser, ¿verdad? Porque la densidad de corriente solo existe donde hay materia, donde está la corriente. Ya tenemos el problema, ¿verdad? Como ven ustedes, esta parte es más fácil. No sé si tienen preguntas. No, Lee. Y así, ¿verdad? Les podrían dar el campo de un solenoide, ¿verdad? Y pedirles también que encuentren la densidad. En el caso de un solenoide, tendría que ser la densidad superficial de corriente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un último problema. También del libro. Considere la inducción B producida por una corriente I recta, infinitamente larga.
tómese una trayectoria cerrada C en el plano, perpendicular a la corriente y que no encierra a dicha corriente. Demostrar por integración directa que 15,5 es correcta en este caso. Vamos a ver. Aquí lo que me están pidiendo es una demostración. Considera la inducción producida por una corriente I. Eso ya lo saben ustedes cuál es, ¿verdad? La inducción de una línea recta infinita. Tómese la trayectoria cerrada C en el plano, perpendicular a la corriente y que no encierra la corriente. Si esa trayectoria no encierra la corriente, significa que el campo tiene que ser cero. Demuestre que por integración directa 15,5 es correcta. O sea, esta trayectoria C que me están planteando aquí es una trayectoria arbitraria. Ustedes pueden elegir la que quieran. Hay infinidad de trayectorias, ¿verdad? Que no encierran la corriente, porque usted puede dibujar la trayectoria como usted quiera. Bueno, entonces, ¿quién es la ecuación 15,5? Vamos a ver. Aquí tengo la ecuación 15,5 es esta. Esta ecuación 15,5 me está diciendo que cuando la trayectoria no encierra al circuito C', que es el que transporta corriente, o sea, cuando la trayectoria no encierra la corriente, la integral debe ser cero. ¿De acuerdo? Si la corriente encerrada es cero, B tiene que ser cero. Se tiene que cumplir. Fíjense bien en algo acá. O sea, lo que me está planteando esta integral es que el campo magnético no es cero. ¿Estamos? O sea, esta corriente que ustedes ven aquí que yo dibujé, esta corriente genera un campo magnético, ¿verdad? En todo el espacio. Lo que me está diciendo esta ecuación es que si yo integro este campo magnético de esta corriente en todos los puntos de esta trayectoria, el resultado tiene que ser cero. No importa qué trayectoria sea. Puede ser un círculo, un cuadrado. Significa que el valor del campo magnético producido por este alambre en toda la trayectoria tiene que dar cero. Claro que usted tiene que conocer el campo, ¿verdad?, de la trayectoria. Entonces lo que me están pidiendo aquí es, como yo sé quién es el campo de una línea infinita, entonces que yo integre ese campo a lo largo de la trayectoria que yo escoja. Pero la trayectoria no tiene que encerrar la corriente. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Ahora, hay infinidad de trayectorias que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Trayectorias que estén por fuera, infinidad. Pero solo hay una trayectoria para este caso que me puede ser útil porque, para no complicarme la vida, ¿verdad? Porque si usted elige una trayectoria muy, muy fea, así como esta, el DDS, recuerden que el DDS, plantear ese DDS es complicado, ¿verdad? Si la trayectoria, entre más complicada sea la trayectoria, más complicado va a ser el DDS. Entonces hay que elegir una trayectoria adecuada. Y aquí es donde vamos a usar, ¿verdad? Nosotros vamos a usar la lógica, ¿verdad? ¿Cómo es el campo producido por una corriente infinita? ¿En qué dirección va? Cuando la corriente es infinita, el campo apunta en la dirección de phi y depende de rho. Ese resultado ya lo tienen ustedes. Esta es la ecuación 15,5. Fíjense bien. Vamos a decir que la corriente apunta en Z, Z positivo. O sea que produce un campo en la dirección de phi positivo. Ese campo que produce, nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? No sé si ustedes lo tienen a mano, jóvenes. Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cuál es ese campo?
Por si no lo recuerdan, vamos a ver. Por si no lo recuerdan, vamos a ver. Cuando hicimos este problema de la línea, aquí está, miren. Línea infinita. ¿Cuál es el campo? Este es el campo. Para un alambre infinito que conduce corriente. Mu sub 0 por i entre 2 pi por rho en la dirección de phi. Este es el campo que yo voy a integrar. Es un campo variable, depende de 1 sobre rho. Mu sub 0 por i entre 2 pi por rho. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a integrar. Vamos a ver. El campo es mu sub 0 por i entre 2 pi por rho en la dirección de phi. Entonces, vamos a ver. ¿Qué trayectoria escogerían ustedes para integrar y que les dé 0 la integral? Recuerden que van a integrar esto, miren. A través de una trayectoria cerrada. Y tiene que dar 0. Siempre va a dar 0. Si la trayectoria no encierra la corriente, esto siempre va a dar 0. No importa qué trayectoria sea. Lo que sucede es que tenemos que elegir una trayectoria adecuada para que el DDS no se complique. Porque si yo pongo un cuadrado aquí, este cuadrado no está encerrando la corriente. Lo que pasa es que imagínense, el campo está en cilíndricas. Y los DDS para este cuadrado van a estar en cartesianas. A la hora de hacer el producto punto ahí, en coordenadas cartesianas, o sea, no podemos mezclar, ¿verdad? Cilíndricas con cartesianas ahí. Se complicaría mucho la integral, ¿verdad? Si escogemos un triángulo también, si escogemos una circunferencia también se complicaría. Porque el origen está aquí, miren, en la corriente. Y el centro del círculo estaría lejos de la corriente. O sea que, ¿qué trayectoria sería la adecuada? No sé si alguien tiene alguna idea. Tiene que ser una trayectoria que me permita realizar la integral de manera fácil. O sea que el DDS quede en coordenadas cilíndricas y apunte en phi. Tiene que ser una circunferencia. Lo que pasa que ya les dije que una circunferencia que quede por fuera nos complica todo. Entonces, ¿qué sería lo lógico aquí? Podríamos tomar una figura. Recuerden que la figura tiene que ser cerrada. Aquí tenemos una sola opción. La opción es integrar una trayectoria cerrada formada por círculos, circunferencias. Yo puedo colocar un cuarto de circunferencia aquí, un cuarto de circunferencia conectados, sus extremos. Esta trayectoria, jóvenes, es cerrada y no encierra la corriente. Y es fácil porque su centro coincide con el centro de la corriente. Los DDS irían en phi. Y los lados rectos, no hay problema, irían en rho, se cancelarían con el campo. Esta sería la trayectoria más adecuada. Ahora, el tamaño, aquí por ejemplo, yo estoy tomando un cuarto. Podría extender esto hasta acá y no importa, está bien. Podría tomar la mitad de estas circunferencias o podría tomar hasta acá, ¿ve? Y está bien también. ¿Por qué está bien? Porque no estoy encerrando la corriente. La corriente está fuera de esta superficie. Recuerden que la superficie es lo que está encerrado dentro de la trayectoria.
O sea, esa trayectoria que estoy tomando ahí tiene esta forma. Y la corriente pasa por aquí, ¿ve? No está encerrada. Pero ¿para qué complicarnos tanto, verdad? Solamente tomemos un cuarto nada más. No hay necesidad de tomar más de un cuarto. Es suficiente con un cuarto de trayectoria. ¿Estamos? Incluso pueden tomar menos de un cuarto. Podrían cortarla aquí, ¿ve? La trayectoria y está bien, ¿verdad? Phi comienza aquí. Phi va de 0 hasta pi medios. Hasta aquí sería pi medios. Podríamos integrarlo desde phi, desde 0 hasta pi cuartos. Y está bien, ¿verdad? O sea, aquí hay infinidad de formas en las cuales podemos dibujar esto, ¿verdad? Porque phi va de 0 a 2pi. Lo importante es que la trayectoria quede, o sea, que la corriente quede fuera. Eso es lo importante. Eso es lo que importa. ¿Estamos? Entonces, elegimos esta trayectoria, miren. El sentido en que recorremos la trayectoria no importa. Eso es arbitrario. El radio de este semicírculo es A y el radio de esta semicircunferencia es B. Tenemos 4 trayectorias de integración. La trayectoria AD, quiero decir AB, BC, CD y DA. Y ahí ya lo demás, jóvenes, es hacer los cálculos, hacer la integral. Sustituimos el campo magnético que ya tenemos, que es este, el de una línea. Lo sustituimos, planteamos los diferenciales, miren, de línea para las 4 trayectorias. Y al hacer la integral, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Hacia la carrera, se lo voy a mostrar. Al hacer la integral, para que ustedes lo hagan en su casa, ustedes sustituyen el campo es el mismo en todas las integrales. Lo que va cambiando es el DDS. Sustituyendo DDS, ustedes ven que, por ejemplo, en los lados verticales es 0, phi.ρ es 0, en los lados circulares esto no es 0, pero ¿qué sucede? En los lados circulares, fíjense bien, en el lado BC, en este de B a C, el recorrido el DDS va en menos phi, y en el lado DA va en phi positivo. ¿De acuerdo? Por eso aquí, miren, negativo, y aquí, positivo. Entonces, sustituimos el campo magnético, hacemos la integral. En la trayectoria de B a C queda negativo y en la trayectoria de A queda positivo. Ahora, vamos a ver. Al sustituir el campo magnético, jóvenes, lo saqué de la integral porque es constante en esas trayectorias circulares. El campo magnético en esas 2 trayectorias circulares es constante, solo que ρ en la trayectoria de B a C, ρ vale A, y en la trayectoria de DA, ρ vale B. ¿Estamos? Integramos. La integral es de 0 a pi medios porque estoy integrando un cuarto de circunferencia. Es pi medios. Sumo. Sustituyo el campo. Me falta sustituir el campo. Y parece que no va a dar 0, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Recuerden que este campo lo tenemos que evaluar en la trayectoria. Lo evaluamos en ρ igual a A y ρ igual a B. Aquí estamos, por ejemplo, en la trayectoria donde ρ vale A, entonces sustituyo ρ por A, se cancela A, acá se cancela B, ¿y qué me queda? 0. Demostramos que la integral da 0, como tiene que ser, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ya vieron ustedes que la demostración sale. El problema era elegir la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria que me permitiera hacerlo de manera fácil, porque existen infinitas trayectorias, pero el problema es que la integral no la van a poder resolver, ¿verdad? Porque se les va a complicar mucho.
El campo va a ser el mismo, pero el DDS es el que les va a dar problemas, que es la trayectoria. Bueno, entonces, jóvenes, por aquí nos vamos a quedar. Con esto finalizaría ya el capítulo 15. Creo que mañana no tendríamos clase. Sería hasta el día lunes. El lunes es el examen, ¿verdad? Capítulo 14 y 15. La otra semana empezaríamos el capítulo 16. No sé si tienen preguntas. Digo, los problemas propuestos no vienen del capítulo 15. Entonces no sé si nos recomendaría alguno de por ahí. Sí, ¿verdad? En el capítulo, sí, es cierto. En la guía no hay problemas propuestos.